Bienvenidos a Lead Sostenibilidad. Soy Fernando Varela, director de Lead Sostenibilidad, y hoy tengo el placer de presentaros a Ángel Fraile, que nos va a acompañar en este vídeo, donde vamos a aprender de su experiencia, de cómo integrar la sostenibilidad en una gran compañía como es Endesa. Así que Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y poder tener esta charla. Gracias a vosotros por la invitación, un placer. Pues Ángel, lo primero, presentarte para los que no lo conozcáis. Ángel es jefe de sostenibilidad, de planificación de sostenibilidad y gestión de grupos de interés en Endesa. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España, donde lidera la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, ASG, en la estrategia corporativa. Con una sólida trayectoria en el desarrollo de proyectos sostenibles e iniciativas de descarbonización, Fraile ha impulsado el compromiso de Endesa con la transición energética justa y la economía circular. Su labor ha sido reconocida en múltiples ocasiones, destacando premios como a nivel internacional y en España, que avalan su papel clave en posicionar a Endesa como referente de sostenibilidad dentro del sector energético. Además, me gustaría mencionar que Endesa ha sido ganadora de los ESG Reporting Awards en el 2022 por su informe de sostenibilidad. Así que muchísimas enhorabuena. Sé que has tenido mucha responsabilidad en la consecución de ese premio. Así que, pues un placer, Ángel, empezar esta conversación. Queríamos hablar contigo de los desafíos normativos. Queríamos empezar por eso. Vivimos un momento de gran auge en la regulación de sostenibilidad, concretamente de las directivas de reporting, la CSRD, y la de debida diligencia, la CS3D, ¿no? Y nos gustaría saber, Ángel, cómo desde Endesa pues estáis afrontando esta labor de adecuación regulatoria. Bueno, yo diría que lo primero, cuando mencionar los premios, probablemente hablaremos de esto a lo largo de la conversación. Esto es un esfuerzo de toda la organización. El premio que nos dan al reporting, nuestra unidad ha venido coordinando ese reporting, pero al final es toda la organización en la que a lo largo de estos años hemos podido crear una cultura y una estructura que nos da soporte para poder dar respuesta a estas exigencias regulatorias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hemos venido intentando hacer con mucha anticipación. Nosotros en el año 2021 ya estábamos haciendo análisis de doble materialidad, ya sobre los propios borradores de la Directiva de Información de Sostenibilidad, ya antes de que fuera obligatorio este año, el año pasado, hicimos lo que llamamos los quick wins, empezamos a adaptarnos y eso es lo que hemos venido haciendo en general. Mirar con mucha anticipación por dónde iba la regulación, intentar ir preparando la organización para dar respuesta a esos requerimientos que iban a venir y luego no nos engañemos también dedicando mucho esfuerzo y recursos, tanto a la hora de hacer ese análisis, recursos económicos como recursos humanos, ¿no? Imagino que ha sido un proceso no exento de dificultades y de esfuerzo. La regulación es exigente en este sentido, pero me gustaría saber si ha tenido también, digamos, alguna repercusión en relación a la estrategia de la compañía o la gestión empresarial, si ha tenido cierta utilidad. Bueno, como te digo, realmente nuestra visión va un poco más allá de la regulación. Entonces, la regulación, efectivamente, desde mi punto de vista, a nivel general, debería estar impulsando esta integración estratégica. Cuando hablamos del reporting, al final el reporting es la última parte, es contar lo que has hecho. Lo importante de la regulación es que esté ayudando a impulsar que los aspectos de sostenibilidad, los aspectos sociales, ambientales y éticos se incorporen a la hora de determinar las estrategias de la compañía. Nosotros, como te digo, ya incluso antes de que existieran estos marcos regulatorios, incluso hablando de la diligencia debida, nosotros hace muchísimos años hicimos ya una protodiligencia debida cuando todavía no estaba ni el marco de Naciones Unidas, basándonos en los principios del Pacto Mundial. ¿Por qué? Porque lo que entendemos al final es que, entre otras muchas cosas, aparte de hacer las cosas bien, y del aspecto ético que puede tener el incorporar estos elementos, lo que entendemos es que incorporar los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza a la hora de determinar cuáles son los temas hacia los que debemos orientar la estrategia del negocio
no es más que una gestión de riesgos y oportunidades avanzada. Entonces, nuestra visión siempre ha sido muy estratégica sobre la integración de la sostenibilidad. La regulación ahora está o tenía como objetivo impulsar a que eso se hiciera de una forma más generalizada y más estructurada, pero digamos que nosotros venimos haciendo ese trabajo desde antes. Entonces, a nosotros particularmente la adaptación a esta nueva regulación no nos ha supuesto esa mayor integración en la estrategia porque ya veníamos haciéndola, pero sí que la esencia de lo que impulsa la regulación es un poco la misma esencia de lo que ha impulsado, pues que desde hace mucho tiempo hayamos creado un comité dentro del Consejo de Administración de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo para supervisar estos temas al primer nivel, que tengamos una Dirección General de Sostenibilidad que está dentro del comité de dirección a primer nivel, que esté creado un grupo de trabajo de sostenibilidad que a lo largo del tiempo ha ido creando esa cultura dentro de la compañía, de manera que la sostenibilidad no es una cosa que haga solo el área. Todo eso, digamos, veníamos ya trabajándolo. La regulación, en realidad, te está empujando a hacer eso de una forma más estructurada. A nosotros, particularmente, este cambio regulatorio, desde ese punto de vista, no nos ha supuesto ese impacto tan grande, ¿no? Magnífico. Me gustaría aprovechar, Ángel, que eres responsable también de la gestión de grupos de interés para que habláramos un poco sobre esto, que bueno, pues no deja de ser un cambio también de orientación, ¿no? de cómo entender la compañía, ¿no? De vincular mucho digamos, a los accionistas, ¿no? A ampliar esa mirada también a los grupos de interés, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras cómo gestiona Endesa esa relación con los grupos de interés y hasta qué punto verdaderamente esa estrategia corporativa se ve influida por esa gestión de grupos de interés. Bueno, la pregunta tendría mucho desarrollo. Digamos, desde un punto de vista estratégico y técnicamente, nosotros incorporamos a los grupos de interés en la definición de la estrategia de la compañía. ¿Por qué? Porque hablando de lo que está trayendo la regulación y que, como digo, nosotros hacíamos ya desde el año 2021, incluso antes, cuando había una materialidad simple, nosotros a la hora de identificar los temas relevantes, identificamos nuestros grupos de interés, los priorizamos y les preguntamos para identificar esos temas relevantes. En la perspectiva de la nueva directiva, les preguntamos para identificar y evaluar los impactos que podemos tener hacia afuera en aspectos ambientales y sociales y los riesgos y oportunidades que aspectos sociales y ambientales pueden tener en la compañía. Ese proceso de identificación y evaluación de IROs, de impactos, riesgos y oportunidades, lo hacemos. No todas las empresas lo hacen. Nosotros no solo hacemos consultas internas, hacemos también consultas externas para identificarlos y evaluarlos. Como consecuencia de esa identificación de impactos, riesgos y oportunidades materiales, lo que trasladamos a quienes hacen la estrategia del negocio es: estos son los impactos, riesgos y oportunidades que tenemos materiales. No solo tenemos que hacer un plan de sostenibilidad que dé respuesta a esto, nuestro plan de negocio tiene que dar respuesta a esto. Principal reto que tenemos: lucha contra el cambio climático, plan de negocio orientado a la descarbonización, a la inversión en redes que permitan un nuevo modelo energético sostenible. Por lo tanto, en la estrategia están integrados. A nivel de proyectos locales, también lo que hacemos es aplicar un enfoque similar y aplicar un enfoque de creación de valor compartido, porque al final lo que entendemos, una vez más volviendo a lo que decía al principio, es que con esto conseguimos mitigar riesgos y aprovechar oportunidades. Entonces, cuando vamos a hacer un proyecto de despliegue de renovables o un proyecto de desmantelamiento de una central térmica, identificamos cuáles son los grupos de interés locales. Con ellos trabajamos para ver cuáles son los principales impactos, riesgos y oportunidades y cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí crear unos planes de acompañamiento al proyecto técnico industrial, que es lo que nos permite que esos proyectos, digamos, sean además aceptados por la comunidad y estén generando un impacto positivo. Un impacto positivo en la comunidad local, que además garantiza de una manera con menor riesgo el que tenga también un impacto positivo en la compañía. Entonces, digamos que tenemos esa doble integración. Magnífico. No sé si puedes ahondar un poco en esto, ¿no? Al final, uno de los objetivos de la gestión de los grupos de interés es generar confianza en estos grupos de interés, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo generáis esta confianza? Bueno, cuando uno intenta generar confianza, realmente lo relevante es preguntar a los grupos para ver si tienen confianza, ¿no? Sí que es verdad que nuestra intención efectivamente es trabajar esa generación de confianza
¿Eso con qué tiene que ver? Pues con transparencia. Por ejemplo, cuando nosotros hablaba de esos proyectos a nivel local, nosotros tenemos una interlocución desde las fases más tempranas de los proyectos con esas comunidades locales para explicarles en qué consiste el proyecto, también siendo transparentes en cuanto a cuál es la dimensión del proyecto, qué actividades vamos a realizar y también siendo transparentes en cuanto a la recepción de cuáles son sus necesidades y cuál es la respuesta que pretendemos darles. A nivel estratégico es un poco un enfoque similar, ¿no? Nosotros preguntamos a esos grupos de interés y, de hecho, los resultados por ejemplo, cuando hemos hecho focus group reuniones con ONGs para preguntarles cuáles son los aspectos más relevantes, pues hemos llegado al punto de compartir con ellos, y eso es parte del compromiso cuando hacemos ese contacto con ellos, los mismos resultados que internamente trasladamos, compartir con ellos también esos resultados. Entonces, yo creo que tiene que ver con, sobre todo a nivel de proyecto, una relación desde un momento temprano, un traslado con transparencia de lo que son nuestras actividades y, en la medida de lo posible, intentar dar respuesta a las necesidades que tienen, que a veces incluso son contradictorias, ¿no? Hay diferentes grupos de interés que tienen distintos intereses que pueden estar contrapuestos, ¿no? Sí, totalmente. Magnífico. Vamos al tercer bloque, Ángel, que nos interesaba hablar contigo, y es el tema de la cultura corporativa, ¿no? Y cómo integrar la sostenibilidad de una forma transversal a los diferentes departamentos, ¿no? Entonces, bueno, primero preguntarte cómo se promueve internamente esa cultura de sostenibilidad en la compañía. Bueno, yo creo que hay varias herramientas. Lo fundamental, que parece una cosa obvia, ¿no? Y que es lo típico de siempre, pues en los cursos te preguntan, ¿pero y cómo lo haces? Bueno, pues no es tan fácil saber cómo conseguirlo. Lo fundamental es tener un claro liderazgo y un claro apoyo del primer nivel directivo. Eso obviamente va a facilitar mucho más la integración en la cultura de la compañía, pero hay muchas más cosas para fomentar esa cultura. Te decía, nosotros, remontándonos 20 y tantos años atrás, cuando todavía no teníamos una estructura de sostenibilidad ni un plan de sostenibilidad, teníamos plan estratégico de medio ambiente y desarrollo sostenible. Una de las primeras cosas que hicimos fue crear un grupo de trabajo interno y crear un comité de sostenibilidad para que en el comité de sostenibilidad a primer nivel directivo pudieran aparecer los temas de sostenibilidad y crearse esa sensibilidad dentro del primer nivel directivo, pero también a nivel operativo tuviéramos referentes que fueran capaces de aplicar la visión de la sostenibilidad a cada una de las áreas de negocio. Eso es, yo creo, un elemento fundamental. Nosotros lo hicimos hace más de 20 años y, claro, eso lo que implica es ir reforzando luego. Eso te da mucha fuerza, digamos, para extender esa cultura. ¿Cómo? Pues con infinidad de acciones. Hemos tenido acciones de sensibilización, de difusión de cultura, cursos, por ejemplo, iniciativas en las que lo que hacemos es que en el pasado hemos hecho iniciativas de sostenibilidad donde a lo mejor el que lideraba esa iniciativa no era un referente de sostenibilidad, sino el director general, pues, de finanzas o de auditoría. Trasladar con los mensajes de la alta dirección la relevancia de la sostenibilidad. Ejemplaridad, por ejemplo, nosotros apostamos por la descarbonización del transporte. Bueno, pues cuando tenemos una flota para la empresa, obviamente la electrificamos, pero además la flota de la alta dirección es también una flota eléctrica, ¿no? O sea, dar un poco ejemplo sobre este tema, como podría ser un tema de diversidad o otros temas. O sea, hay muchos elementos que te ayudan, digamos, a generar esa cultura, y que es muy curioso porque, por ejemplo, en nuestro caso, llega un momento en el que la sostenibilidad es una cosa que es percibida. Por ejemplo, hemos creado comunidades también, comunidades de innovación, comunidades de inclusión, donde los empleados, digamos, inicialmente, fíjate que era impulsado por la compañía, y lo que se hace es, una vez lanzada esa comunidad, que puede tener 200, 400 empleados, lo que se hace es autogestionarse esa comunidad. Yo creo que aquí tenemos un círculo virtuoso en el que, una vez establecida una estructura, lanzado un mensaje y reforzado por la alta dirección, reforzado con aspectos de formación y sensibilización,
es las propias personas de la organización las que tenemos, por ejemplo, embajadores de ODS que ellos mismos están impulsando, incluso llevando a colegios, con la iniciativa de ODS al cole, temas de sostenibilidad como propios, ¿no? Magnífico. Y fíjate, uno de los desafíos que transmiten normalmente muchas compañías es la implicación de otros departamentos, ¿no? Da la sensación de que habéis conseguido o habéis tenido resistencias. ¿Cómo habéis manejado un poco esta cuestión para hacer llegar la sostenibilidad a todos los ámbitos? Bueno, a ver, hay que ser realista, o sea, todo no es tan bonito. Efectivamente, en una organización como en una empresa como en cualquier otra organización, pues hay diferentes personas con diferentes enfoques y a veces es verdad que hay áreas o personas, digamos, más resistentes. Al final, muchas veces, sobre todo al principio, cuando tú intentas trasladar esta visión de que integrando aspectos ambientales, sociales y de gobernanza vas a reducir riesgos, vas a obtener más oportunidades, pero a lo mejor en el corto plazo no se ve, siempre tienes áreas que a lo mejor pueden ser un poco más resistentes porque les estás haciendo trabajar de una forma distinta a la que vienen haciéndolo. La verdad es que en nuestro caso no ha sido muy generalizado eso. Yo creo que hay elementos que tienes para, digamos, o palancas que tienes. Primero es demostrar de forma práctica las ventajas, porque muchas veces hay ventajas inmediatas de incorporar aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en la forma tanto de plantear estratégicamente la actividad como de desarrollarla. Muchas veces hay ventajas inmediatas. Muchas veces también lo que puedes plantear es ejemplos prácticos, que hay infinidad de ejemplos prácticos que demuestran que no integrarlo tiene consecuencias, ¿no? Aunque no sean en la propia empresa, ¿no? Yo recuerdo a alguna persona que mencionaba que, por ejemplo, cuando estaba empezando con estas cosas, lo mejor que le vino fue el escándalo de Enron, porque de alguna manera decía, veis, esto tiene consecuencias, el no incorporar aspectos éticos. Esa es otra forma de impulsarlo. Como digo, conseguir ese impulso de la alta dirección es muy relevante para que lo muevan dentro de las organizaciones. Y luego también ligarlo, por ejemplo, a cosas mucho más prosaicas, como son los objetivos. Nosotros, tanto a nivel de alta dirección como en general, pero a nivel de alta dirección, parte del variable está ligado a objetivos relacionados con sostenibilidad, que tienen que ver con temas como cambio climático, aumento de potencia, reducción de emisiones específicas o con temas de diversidad, ¿no? Eso incluso el que sea más reacio acaba entendiendo que también es relevante, ¿no? Y muchas veces, como comento, incluso desde el punto de vista que hablábamos antes del reporting y esa visión estratégica, incluso aunque empieces poco convencido, pero con alguna palanca que te obliga a empezar, una vez que empiezas a implantar esta visión, este enfoque, te acabas convenciendo, acabas viendo los beneficios que tiene. Sí, sí. Bueno, muy interesantísimo. Bueno, ya vamos a terminar, pero a mí me gustaría preguntarte así como pregunta final, ¿qué le dirías a otras empresas que están un poco más retrasadas en todo esto? ¿Cuáles son un poco las claves o los aprendizajes un poco de tu experiencia para impulsar estos procesos internamente? Pues eso sí que es amplia la pregunta. Yo creo que... 2 o 3 consejos. Bueno, yo creo que lo que hay que tener claro es que la integración de estos aspectos es relevante desde un punto de vista estrictamente de resultados. O sea, con independencia incluso de por dónde vaya la regulación, que estamos viendo que está teniendo ciertos altibajos, lo que tú estás haciendo es reducir riesgos, identificar oportunidades y con independencia por dónde vaya la regulación, tus grupos de interés te van a hacer moverte para allá. Nosotros, una de las últimas licitaciones públicas en las que hemos entrado, nudos de transición, estamos hablando de que los aspectos sociales tienen un peso casi de 2/3 comparados con los aspectos estrictamente técnicos y económicos. Si tú quieres concurrir a concursos públicos, si tú eres parte de una cadena de suministro de una gran empresa,
o integras de una forma estructurada aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, o probablemente te quedes sin esa parte del negocio. Aparte de que no integrarlo te puede generar esos riesgos. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hacerlo de forma progresiva. Es decir, tampoco a veces cuando uno plantea lo que empresas que, entre otras cosas, pues estamos muy avanzados porque empezamos hace mucho y tenemos ahora mismo configurado, a lo mejor puede, digamos, impresionar un poco o pensar, yo no puedo ir por ahí. Bueno, puedes irlo haciendo progresivamente, ¿no? Puedes empezar a definir esas políticas generales, ese marco general, definir esos referentes, esos coordinadores de esos temas de sostenibilidad dentro de la compañía, ir poco a poco integrando esos aspectos. Y el camino lo puedes ir haciendo, buscando además aliados dentro de la organización y haciendo tangible ese impacto positivo que tienen estos aspectos. Pues magnífico. Muchísimas gracias, Ángel. La verdad que ha sido un café con sustancia. No es por nada que tú, además, eres profesor de LEED Sostenibilidad y ya te conocíamos por tu experiencia, así que tenerte hoy con nosotros pues ha sido un verdadero placer. Un placer por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias.